Hola, soy Nat. Y yo soy Tere, y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, bienvenidos a Educando y Maleducando. El día de hoy tenemos a Andrés Benavides, quien es fundador y CEO de Cometa. Cometa es una solución administrativa para las escuelas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por tenerme acá. Qué gusto. Andrés, a mí me encanta tu historia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo llegas a la educación, tus aspiraciones en torno a la educación, todo sobre eso? Cuéntanos tu historia. Perfecto. Mira, lo primero es, yo soy un fiel creyente que al final la manera de desarrollar nuestra región, y por nuestra región me refiero a América Latina en general, va a ser a través de la educación, ¿no? Lo único que va a poder resolver todos los retos, las brechas que tenemos, es a través de eso. Entonces, muy rápidamente me di cuenta que yo le quería dedicar mi vida a eso como carrera, y también es algo, y me gusta decir que la educación es una vocación, ¿no? Es algo que te llama mucho, ¿no? Y a mí me tocó vivirlo desde muy chico, ¿no? Y eso es, por un lado, por mi madre. Mi madre era presidenta del directorio del colegio americano en Lima, ¿no? El colegio Roosevelt. Entonces me tocó ver cómo ella vivía y sufría mucho el día a día de la educación. Entonces estuve muy inspirado por todo el trabajo que ella hizo. Después estuvo muy involucrada en una ONG que se llama Enseña Perú. Acá también en México se Enseña por México, y son parte de toda la bandera de Teach for All. Entonces estuve muy presente y la verdad que esa pasión me la transfirió a mí. Y no solamente era mi madre, ¿no? Mi padre también empezó un instituto de educación superior enfocado a minería. Entonces, en mi casa se escuchaba muchísimo acerca de la educación. Entonces, cuando hablo de cuándo empecé a entrar al mundo de la educación, en verdad fue casi que desde que nací, ¿no? Y después de tener la suerte de poder estudiar en Estados Unidos, yo regreso a Perú y creo que parte por ese sesgo decido empezar en mi carrera una universidad que se llama la UTEC, que es una universidad de tecnología hecha por los grupos económicos más importantes de Perú. Como saben, soy peruano que reside en México, pero soy peruano a fin del día, y en la UTEC me tocó ver la intersección entre el emprendimiento y la educación. Yo trabajaba en crear el área de emprendimiento en una universidad relativamente nueva, que si bien se ha consolidado mucho en Perú y muy rápido, era relativamente nueva, ¿no? Entonces, ahí es que parte mi carrera, ahí empiezo a entrar en el sector educativo, y cuando emprendo por primera vez, yo empecé una escuela de programación, ¿no? Y ahí ya era un poco pensando siempre en el impacto de la educación, en qué podemos hacer para disminuir la brecha entre talento y oportunidades, ¿no? Yo creo que en América Latina tenemos muchísimo talento. Lo que no tenemos es acceso a que ese talento tenga las oportunidades que se merecen, ¿no? Entonces ahí empecé mi primera empresa. Fue una escuela de programación bajo un concepto que se llama Income Share Agreement, que es, al final tú das un porcentaje de tu salario futuro como medio de pago por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces ese fue mi primer emprendimiento. Lo estoy haciendo por unos cuantos años, y después tuvo un momento en el que quise hacer reset. Dije, oye, quiero pensar. A mí me fascina Codeable, es una empresa que todavía sigue existiendo, y me fascina lo que hacemos, pero un momento dije, oye, quiero tratar de pensar en cómo podemos cambiar la educación a escala en América Latina, ¿no? Y para mí en ese momento yo necesitaba un reset, volver a pensar las cosas, volver a exponerme, a aprender también. No siempre tiene que estar aprendiendo, y ahí es que tomé la decisión de ir a Stanford a hacer un MBA y una maestría en educación, ¿no? Y durante el MBA y la maestría en educación trabajé para un par de fondos de educación. Uno de ellos se llama Rich Capital, que es bastante conocido. Sí. Y ahí empecé a armar la tesis de lo que sería Cometa.
y los socios con quien lo empecé. Entonces, nada, siempre, como puedes ver, en mi carrera y en mi vida, la educación ha sido una constante, ¿no? Sí, y creo que es importante porque luego vemos muchas personas entrando dentro de la educación simplemente por un factor económico, ¿no? O porque ven la oportunidad desde una perspectiva más fría, pero creo que todos como industria debemos de abrazar a aquellos que vienen con una filosofía de educación ya de muchos años y que han podido verla desde distintas perspectivas. Sé que ustedes hicieron un reporte bastante comprensivo de la situación de México en particular, ¿no? ¿Nos puedes platicar algunos de los datos más relevantes que encontraron? Sí, claro. Y a ver, un poco lo que nosotros hicimos y que seguiremos haciendo en Cometa, como bien mencionadas al inicio, Tere, lo que nosotros hacemos es automatizamos gran parte de los procesos administrativos, uno de los más importantes siendo cobranza, y decidimos hacer un reporte para tratar de traer mejor data a los colegios, mejor información para que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Al final la data es fundamental para tomar mejores decisiones, ¿no? Y lo que hicimos fue una mezcla de información de primera mano, ¿no? Que lo hicimos a través de encuestas a colegios en todo el país, participaron más de 300, y después lo que hicimos fue, tuvimos información de expertos para tratar de cómo encapsular un poco la oportunidad que hay en educación en México, ¿no? Entonces, este reporte lo hicimos con Sergio Monsalve, que es un mexicano, que tuve la suerte de que sea mi profesor en parte de la maestría de negocios y de educación que tuve en Stanford. Y un poco, a ver, voy a partir un poco por lo primero, ¿no? Lo primero que hicimos fue ya más como de data genérica que existe abiertamente, pero mezclándolo con opiniones. Y una cosa muy interesante que vemos en México, y es muy enfocado de nuevo hacia la educación privada, ¿no? Y lo que vemos en México es que la educación privada tiene una proporción menor al resto de América Latina, ¿no? Si el promedio de América Latina es como el 17%, en México en el 2022 el 10% de los niños iban a escuelas privadas, ¿no? Entonces, un poco para mí lo que eso significa para México es que todavía hay una oportunidad para hacer crecer la penetración de colegios privados como proporción de la población, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, y si lo comparamos en la misma época, en 2022, con, digamos, Perú, Perú tenía como el 23% de los niños yendo a escuelas privadas, o sea, más del el doble proporcionalmente, no en número, porque México es un país mucho más grande. Claro. Y si miras Argentina, es inclusive más alto, por encima del 30%, y si miras Chile es un caso muy distinto por un tema de que existía el colegio privado subsidiado, entonces por encima del 50% va a colegios privados, ¿no? Pero un poco mi mensaje ahí es, y cuando partíamos el reporte hay una oportunidad muy interesante en México que hoy día es difícil de sentirla, hoy día cada vez más se va recuperando, pero cuando lo hicimos por primera vez el año pasado, la mayoría de los colegios venían muy golpeados de un contexto de pandemia, ¿no? Sí, claro. Ahí mismo parte de lo que nosotros veíamos es la matrícula en promedio cayó un 40%. Eso no es realidad para todos los colegios. Hay colegios que se adaptaron, que estaban un poco mejor preparados porque tenían unas herramientas digitales, entre otras cosas, pero en promedio cayó un 40% la matrícula, ¿no? Y cerraron muchísimos colegios. Justo es lo que estaba pensando. ¿Por qué cierran? Si en realidad cierran porque los padres de familia no pueden pagar luego esas cuotas. Ciertos sectores son más vulnerables, ¿no? Sí, y ahí lo que vimos es el sector más vulnerable era el más accesible, ¿no? Y un poco, y eso se puede ver también como en qué tanto varían las colegiaturas, el crecimiento de las colegiaturas también, que es otra cosa que analizamos. Pero como punto uno, lo que nosotros vimos muy, muy claramente es justamente eso, ¿no? Los más afectados son los colegios más económicos. ¿Cuál es nuestra hipótesis ahí, no? O sea, al final del día, un colegio que probablemente esté alrededor de 1.000, 2.000, 2.500 pesos, muchas veces compite con el sector público, que no tiene un costo, ¿no? Entonces, en un contexto de recesión o depresión económica, lógicamente esos van a ser los más afectados, ¿no? Los primeros que se van a ir a las escuelas públicas. Correcto, ¿no? Y durante pandemia, bueno, mucha gente decía, los llevo a públicas y entonces mejor contrato un tutor
que les dé ciertas clases y entonces pago menos de lo que pagaría en la escuela. Que complemente, correcto. Que complemente. Sí hubo una realidad financiera afectada por la pandemia, pero ahorita ya post-pandemia o pre-pandemia se empieza a estabilizar, ¿no? Pero una vez que se estabilice, de todas maneras estamos confrontados con muchos de estos datos, ¿no? Y cómo, si hubiese otra pandemia, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer distinto, ¿no? ¿Qué estructuras económicas tendrían que existir, tal vez? Sí, y a ver, creo que lo de una pandemia es de cierta manera improbable, ¿no? Es más un poco como cuál es el estado económico de un colegio saludable, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo más importante para tenerlo y para enfocarnos en un crecimiento más a largo plazo, ¿no? Y ahí lo que nosotros también mirábamos, y ya como un colegio optimizado, ¿no? Normalmente estás hablando de que el 35-45% de los ingresos terminan yéndose a nómina, el 10 al 15% a renta, y después tienes un 10% y demás que se va a otros servicios, ¿no? Eso al final te termina dando que muchas veces los colegios tienen márgenes operativos del 30%, inclusive puede ser más, ¿no? El 30-45% pueden ser colegios optimizados, ¿no? Y dependiendo del nivel que cobran de colegiaturas, también puede variar esas partes, ¿no? Pero es súper importante tener un muy buen manejo de costos para estar preparado para cualquier contexto, ¿no? Una recesión, no necesariamente una pandemia, ¿no? Pero para cualquier contexto que pueda suceder, ¿no? Que también están reinvirtiendo los colegios estos márgenes de utilidad y en qué lo hacen, porque nosotros sabemos que es difícil que inviertan en los docentes, también sabemos que es difícil que inviertan en tecnología, en cómo... O hay menos, ¿no? Hay como menos. Otras, no Tienen son otras los top 2 de urgencias. A veces yo siento que muchos colegios están invirtiendo a lo que es urgente, no necesariamente lo importante. Sí, y eso puede ser muy verdad. O sea, al final del día hay que tomar en consideración que la mayor inversión que hace un colegio en año sobre año es en nómina, ¿no? O sea, se va gran parte en eso, ¿no? Entonces, sí, los colegios invierten más en el recurso humano, ¿no? Lo que puede ser verdad es que tal vez no invierten tanto en capacitación. Ahí no lo tengo tan presente, ¿no? Pero, a ver, la capacitación al final muchas veces es una herramienta también de retener al talento, ¿no? O sea, entonces eso también termina siendo probablemente una inversión que sea redituable en el tiempo para un colegio, ¿no? Porque al final tener una buena plana docente es súper importante para diferenciación y demás en el tiempo, ¿no? Dentro de las otras cosas que nosotros vimos también en el reporte son datos, y acá les voy a compartir algunos datos que creo que son interesantes, ¿no? Veíamos, por ejemplo, la tasa de morosidad promedio de un colegio. En los colegios en promedio nos reportaron a nosotros de morosidad tienen un 35%. ¿Qué quiere decir eso? 35% paga posterior a la fecha de vencimiento. Ojo, esto no es incobrables, no quiere decir que no pagan, ¿no? Pero no lo hacen a tiempo. A tiempo, ¿no? Entonces, lógica. Y limita tu planeación. Exacto. Y ahí empiezan a entrar las complejidades, muchas veces de poder invertir en capacitación, poder invertir en cosas importantes, ¿no? Porque a veces estás sometido con lo urgente, ¿no? Y eso al final del año nosotros vemos que se traduce en un promedio de 3.8% de incobrables, ¿no? Lo que es muy interesante, que nosotros ya hemos visto, es que al final, y muchas veces la reacción es no, pero involucro a más personas en el área de caja, cobranzas, etcétera, y nuestra data lo que nos dice es no hay una correlación entre cuánta gente tienes en cobranzas, digamos, o en la parte administrativa, con la morosidad de los incobrables, ¿no? Se trata mucho más alrededor de procesos. Optimización. Es optimización y también como cuál es el comportamiento que tienes hacia las familias, y no digo ser como ultra estrictos, siempre es importante ser flexibles, entendiendo que los colegios conocen mejor que nadie la relación con sus familias, pero es tener procesos para que sea más sencillo y demás, ¿no? Que es un poco lo que hacemos nosotros en Cometa, pero antes de adentrar eso también otra cosa que encontramos interesante, que creo, volviendo a la parte de los docentes, una cosa muy interesante que escuchamos muchas veces con los colegios, ya más de manera cualitativa, no tan de datos, nos dicen, oye, nosotros tenemos un ratio alumno por maestro
muy bajo, es decir, muy pocos alumnos por maestro, intencional como un diferencial de tener una educación más personalizada, ¿no? Lo que nosotros encontramos en la data es que no hay una correlación con cuánto están dispuestos a pagar los papás y cuál es el ratio de alumno por maestro, ¿no? Entonces, al final del día eso es bien interesante, porque hay muchos colegios que dicen, ok, aulas pequeñas como un factor diferencial y demás. Al final del día, lo que nos dice la data es que los padres no están dispuestos a pagar más por eso, por lo menos en el 2022-23, ¿no? ¿En qué cosas sí están dispuestos a pagar? Es en la reputación del colegio, en el historial de éxito del colegio, entre otras cosas, ¿no? Que están instalaciones, por ejemplo. Instalaciones es un factor más importante. Ubicación es un factor súper importante también. Sí, claro. Pero a lo que voy es, a mí, una de las cosas que me pareció muy, muy interesante fue eso, ¿no? Del ratio a alumno por maestro, ¿no? Sí, porque casi, bueno, tal vez también podría ser esperado, ¿no? O sea, si es que no ha votado o sea, si tú llegas a un colegio y tienen 50 alumnos, ¿no? O 100 alumnos por el docente, tal vez ahí empezaría a haber una molestia. Hoy, yo creo que muchos colegios privados le apuestan a tener las aulas un poco más pequeñas y en algunos casos más salones, que sí impacta obviamente sus finanzas. Porque además recuerda que no es un solo docente el que tienen a cargo de un grupo, son varios docentes los que pasan por cada alumno. O sea, tienes varios maestros que están, porque tienes al de música, porque tienes al de deportes, porque tienes al de inglés, al de español, eso en primaria, nada más, ¿no? Van a saber como 6 por cada uno, se reparten. Entonces, en realidad, no es nada más un docente. Y entonces, pues sí. No, Claro, y porque en las primarias sigue siendo estructurado a la antigüita, con dos maestros cabecera, que no necesitaría ser así. En realidad podríamos tener algo muchísimo más flexible y optimizaría los costos. Pero bueno, esa es una plática por sí sola. Sí. Yo conversaba con un amigo mío de la maestría, Daniel Uribe, que está muy involucrado en el sector de colegios, y él me comentaba mucho de algunos casos de éxito donde tienen un muy buen ratio de alumno por maestro y que no veían tanto la caída en la calidad de educación. Dependiendo de eso. Una vez que pasas al punto de ustedes, creo que era como, ahí ya no recuerdo de nada, disculpa que no tengo el número, pero a partir de como 35 y demás, ya empiezas a tener un impacto, ¿no? Pero para darles contexto, en México el ratio de alumno por maestro es promedio, como 18.1. Por ahí, y un colegio súper accesible, digamos, en México tiene el ratio es 19 alumnos por maestro, uno o sea, bastante caro, seguíamos viendo que tenía un ratio de alumno por maestro de 18, ¿no? Entonces no tanto como diferencial contra el promedio, ¿no? Y lo que sí veíamos como algo que tenía una correlación con el ratio de alumno por maestro era el tamaño del colegio. Y curiosamente, en México, los colegios más caros tienen mayor número de alumnos, ¿no? Hay menos, pero tienen mayor número de alumnos, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber cosas como interesantes donde dices, ok, ¿cuál es el factor? O sea, ¿por qué si realmente es un diferencial? Probablemente no lo sea pasado, pero sí puede ser un negativo pasado cierto tamaño de aula, ¿no? Pasado cierto tamaño de como ya más de 35, seguramente ahí sí empiezan a caer los resultados y demás, ¿no? Otras cosas interesantes que veíamos, por ejemplo, era la deserción, ¿no? Dentro de la data que encontramos del reporte, encontrábamos que la deserción promedio era de 2.1, o sea, 2.1% de los alumnos se iban durante el ciclo escolar, ¿no? Y la mayor razón para la deserción escolar, y esto es bien interesante, es un tema de acumulación de pagos, ¿no? Es decir, primer mes no pagaste, ok, se le pasó al papá. Segundo mes, de nuevo, le llegó un mensaje, ¿se acuerda? Todos saben cuál es la fecha de vencimiento, ¿no? Pero se te puede pasar entre todas las otras cosas que tienes, ¿no? Pero después, el tercer mes acá en México, esencialmente puedes suspender el servicio, ¿no? Entonces, al tercer mes se entera de, oye, van a suspender el servicio, lo llamaron del colegio y demás, y en ese momento
imagínate que tiene 3 hijos, son 9 colegiaturas que adeuda por los hijos, y posiblemente lo que más sentido hace es negociar con la escuela, y si no logras negociar con la escuela, es decir, ok, tal vez me voy a otro colegio, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas interesantes, y es un poco triste porque cuando piensas si la mayoría es por la deserción, la mayoría es por acumulación de pagos, el impacto que tiene un niño es profundo, ¿no? Sí, profundo y severo, ¿no? O sea, imagínate lo traumático que es, y siempre escuchas, ¿no? Como que esto ya de manera anecdótica, ¿no? Pero me cambiaron de colegio varias veces y tenías que entrar, conocer nuevos amigos, algún factor de bullying, de experiencia y demás. Entonces, si te pones a pensar que es por un factor tan básico como acumulación de pagos, es un poco triste, ¿no? Y eso es el tipo de cosas que nosotros logramos solucionar con Cometa, que es que los papás no lleguen a ese punto con recordatorios súper sencillos, siguiendo el trato del colegio y asesorando al colegio para que tengan mejores prácticas del lado administrativo, muchas de estas del lado de cobranza, pero cuando gente me pregunta ahí, Andrés, ¿y Cometa es una empresa de cobranzas? Oye, nuestro primer producto sí es más alineado hacia cobranzas, pero no me gusta considerarnos una empresa de cobranzas. Somos una empresa que está ahí para apoyar, para ser como ese socio, para tomar buenas decisiones para los colegios, ¿no? Sí, es que no es un banco, ¿no? O sea, ustedes vienen desde una filosofía educativa. Y lo importante ayudarles en el proceso del pago. Pues lo importante que es la columna vertebral financiera en un colegio, ¿no? Y los colegios que todavía muchos están haciendo las cosas como a la antigüita, ¿no? Con el Excel y con alguien ahí, ya sabes, convenciendo de que ay, ¿qué pasó? O, no tienen optimizado, no han explotado la tecnología en esos factores y las finanzas que a veces las olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de escuelas, son muy importantes porque precisamente es un factor clave para ver cuál va a ser el crecimiento de ese colegio, cómo van a invertir, cómo van a capacitar en su personal, cómo van a tener su planeación, cómo van a jugar con estos diferenciadores, ¿no? Tal vez es, si cambias a un modelo, ¿no? Más desestructurado, que es hacia donde se está orientando curricularmente, lo primero que te dicen es que ni siquiera logran imaginarse cómo se van a ver las finanzas, ¿no? Claro. Entonces, creo que el factor financiero en un colegio es muy importante. Y que yo aquí le quería preguntar a Andrés, si notaron en ese reporte la diferencia entre escuelas que de origen son negocios familiares y escuelas que ya están bien estructuradas, que se manejan más como una empresa, como un grupo, que están institucionalizadas en relación a sus finanzas, porque yo creo que por ahí parte mucho esa morosidad, esa falta de una estructura correcta en procesos de pagos, financieros y demás. Sí, mira, no lo segmentamos por tipo de escuela, fuera de como algunas variables de tamaño, de cuánto era la colegiatura, entre otras cosas, pero sí es algo interesante y más del lado, como anecdóticamente, de cosas que hemos mirado y demás. Tu punto es totalmente verdad, ¿no? O sea, al final muchas veces son negocios familiares. Sí. El dueño de una escuela suele ser un educador y no un administrador, ¿no? Entonces, al final la vocación que tienen es más de la parte educativa, eso lo entienden muy bien, y la parte administrativa es un poco lo que les cuesta más, ¿no? Eso para nosotros es súper evidente, ¿no? Y al punto de lo que dicen es, y que se maneja la antigüita, además, yo creo que hay sí seguramente una crítica para el colegio, pero una crítica más grande hacia los proveedores que trabajan con los colegios, que no necesariamente en todo este tiempo que ha habido un auge de tecnología, no han creado tecnología que esté a la altura de lo que necesita un colegio, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo veo... Que le den una verdadera solución. Es correcto, ¿no? Entonces, ahí hay mucha oportunidad de generar soluciones de calidad para el sector educativo, ¿no? Y sí, el punto un poco de tener... Escuchaba que hablaban mucho de como que de las finanzas y estar bien financieramente. Mira, yo creo firmemente en esto. Todos los negocios cumplen un fin social, ¿no? Y el generar ingresos es un medio para poder lograr ese fin, esa misión, ¿no? Y se pronuncia aún más con la educación, ¿no? Al final del día, la misión que tiene un colegio es educar, es sacar adelante a los niños y demás, y el generar ingresos es un medio para lograr esa misión.
En el sector educativo se siente aún más porque te atrae un tema de vocación, no necesariamente un tema financiero, pero lo creo para cualquier industria, ¿no? Pero al final del día sí, es súper importante tener las finanzas bien porque al final te permiten tener mayor impacto y mayor capacidad de lograr esa misión, ¿no? Entonces, sin duda, eso es el ángulo por el que nosotros hemos partido, de ayudarlos con esa parte para que puedan llegar a más personas, a educar a más personas con calidad, ¿no? Porque hay muchísimas instituciones que dan una educación de calidad en México y un poco es tratar de ser el soporte, la infraestructura para que ellas lleguen a mucho más gente que, como les dije al inicio de la entrevista, ¿no? Todavía hay una proporción muy grande que puede llegar al sector privado para educar al futuro de nuestros niños, ¿no? ¿Cómo has sentido la apertura hacia estas nuevas tecnologías, hacia estas nuevas soluciones por parte de los administradores, por parte de los directivos y dueños de escuelas? Sí, mira, cuando yo entré a emprender, a ver, yo vengo del sector, si bien en otra vez, pero vengo del sector y lo entiendo relativamente bien por eso. Siempre que decía, oye, le voy a estar vendiendo a colegios, todo el mundo me decía como que, oye, persínate y suerte, ¿no? O sea, como es un sector muy complejo para vender. La verdad es que mi experiencia ha sido otra, ¿no? El dueño de colegio, la verdad es que es una persona... y la gente que trabaja en el colegio son gente muy querida, que te responden siempre el teléfono, que están ahí para responderte. Tal vez conseguir la primera cita es compleja, pero una vez que entienden y te tienen confianza, una vez que logras romper esa primera barrera de que te conozcan en el sector y demás, la verdad es que la apertura para nosotros ha sido espectacular, ¿no? Y creo que eso también va hacia un diagnóstico de realmente qué necesitan, ¿no? Y nosotros encontramos algo que realmente necesitan, ¿no? Sí, le dieron una solución a un problema. Un problema real, un problema real, nada más. Un problema real y lo otro que les voy a decir es, hay mucha gente que se queja de la dificultad que es de vender, pero para nosotros, y esto creo que es real en cualquier negocio, tal vez más aún en el sector educativo, el boca a boca ha sido la principal fuente de crecimiento para nosotros, ¿no? Una vez que tienes una buena experiencia con un colegio, te empiezan a recomendar en otros y así vas creciendo, ¿no? Entonces, tal vez, de nuevo, yo creo que hay mucha autocrítica que deberían hacerse, y me incluyo, siempre te tienes que pensar cómo mejorar, pero más los proveedores, ¿no? O sea, al final del día, si no das un servicio de excelencia, un servicio realmente superior, ahí sí puede ser un problema, ¿no? Las exigencias, como de cualquier cliente, son altas de los colegios, ¿no? Y ahí una vez que nosotros hemos logrado de que se dé un buen servicio, de que tengan una buena experiencia, la verdad que para nosotros la adopción del mercado ha sido fenomenal, ¿no? Nosotros al conocer escuelas, ir a visitarlas y tener la apertura de ellas, coincidimos contigo. O sea, es el identificar el problema que tienen y darles una solución y no llegar al revés, ¿no? O sea, sino identificas y ves y llegas con esa solución, ¿correcto? ¿Cuál fue esa problemática que ustedes notaron en las escuelas de la que parte Cometa? Perfecto. Lo que nosotros nos dimos cuenta es lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? El dueño de colegio al final suele ser un educador, es un apasionado por la industria, justamente por pasar tiempo con los niños, por estar ahí presente en la parte educativa, y muchas veces la parte administrativa es un medio para el fin que tienen, ¿no? Que es educar, ¿no? Y lo que vimos es que muchas veces lo que tienen es problemas de procesos en la parte de cobranza que se traduce en una morosidad relativamente alta, ¿no? Y después inclusive con eso en morosidad también detectamos algunos otros problemas, por ejemplo, donde, no sé, para alguien que trabaja en caja manejas mucho dinero y es una tentación muy grande de poder, no sé, llevarte algo del dinero y demás, y al final el dueño del colegio no quiere estar metido en mirar cada centavo de su escuela y cómo se va recibiendo, pero al final del día lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, poder darle la seguridad al dueño, al administrador, de que no están habiendo fugas, de que se está manejando bien. Visibilidad. La transparencia. Y visibilidad, ¿no? Y después empezar a tomar mejores decisiones para optimizar ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hoy día nosotros
manejamos data de buenas prácticas, o sea, y tenemos escuelas que partieron con nosotros teniendo una, o sea, 90% de cobranza dentro del mes, que es 3 veces superior, 3 veces mejor del promedio que les había hablado al inicio, ¿no? Entonces empiezas a ver ciertos patrones y después empiezas a mejorarlos, ¿no? Hoy día, en promedio, nuestras escuelas cierran el mes con un 95% de optimización de cobranza, ¿no? Entonces, al final del día, ya uno ve y entra a un nuevo colegio y tú dices, ok, tienen un 68% de optimización de cobranza dentro del mes, y, ok, ¿qué podemos hacer para ayudarlos, ¿no? Y llevarlos a ese 95, 97%, que se traduce al fin del año, y esto es increíble para nosotros, a incobrables casi inexistentes, ¿no? Porque a veces la morosidad no es que no tengas el dinero, pero muchas veces se le va al padre de familia, o entre más difícil se lo hagas, el ir a pagar a la caja, tener que desplazarse, el tener que ir al banco, pero con una solución en la que pueden pagar de diferentes maneras. Ajá. Es un tema de ¿no? flujo de caja. Es un tema de flujo de caja netamente muchas veces. Y al final mejoras el flujo de caja y mejoras los incobrables y demás, ¿no? Entonces, un poco lo que identificamos es eso, todo el cash flow management, digamos, es difícil, ¿no? Y ese fue nuestro punto de partida, entramos con eso, pero nuestra visión es ayudar a los colegios en mucho más, ¿no? En todas las cosas que al final del día afecten los ingresos del colegio, como el día de mañana, hoy día partimos por esta parte de cobranzas, pero después pensar en cómo incrementamos los ingresos, de nuevo, con el fin de que puedan manejar, empujar su misión aún más, ¿no? Y entonces ya después el punto 2 va a ser cómo incrementamos los ingresos, cómo manejamos mejor la parte de egresos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hoy día a mí me ilusiona cada vez que tenemos un nuevo cliente, porque les digo, mira, esto es lo que hemos creado en un año, ¿no? Y en un año yo me atrevo a decir que tenemos la solución más completa en lo que estamos haciendo. Imaginemos cómo esto va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Entonces eso es un poco a mí me gusta invitar a soñar a los clientes con nosotros de qué es lo que se va a venir después y co-crear junto con ellos, ¿no? Hay clientes nuestros que han sido súper claves en crear partes funcionalidades, y ahí lo súper interesante es que creo que no se trata de crear lo que te dicen que quieren, sino realmente profundizar en qué necesitan y crear soluciones alineadas a eso, ¿no? Me quedo con lo que dices de los sueños y lo importante de fomentar el pensamiento del emprendedor, ¿no? Y las habilidades del emprendedor a lo largo de todos los años escolares. Yo, la verdad, soy de las que opino que hay mucha oportunidad en esa área, en primaria, en secundaria, en preparatoria. Siento que si no tienes un mentor o un padre de familia que es emprendedor o alguien externo al entorno escolar que fomente eso en ti, te quedas fuera prácticamente del desarrollo de esas habilidades. ¿Cómo crees tú que podemos inyectar más de eso en el sector escolar y también que los fondos los tomen más en serio, ¿no? Porque a veces los ven, no, pues tiene 15 años, ¿no? Y si no llega comprobándote que ganaron ya millones de dólares, no sé, vendiendo algún juguete o lo que sea que están haciendo, no los toman a veces tan en serio. Entonces, ¿qué se te ocurre en torno a esto? A ver, de la parte de cómo aprender a emprender un poco, lo primero que yo creo que deben hacer los colegios bien y las instituciones educativas independientemente es aprender a aprender, ¿no? Eso para mí es la clave. El emprendimiento es una tarea, es un lugar donde te vas a enfocar o a topar con eso todos los días, ¿no? Vas a toparte con nuevos problemas que tienes que aprender cómo solucionarlos en la marcha, ¿no? Entonces, al final, una institución educativa lo que tiene que hacer, yo no necesariamente creo que tengas que enseñar un curso de emprendimiento y demás, puede que sí, pero lo más importante es llevar al niño a ese aprendizaje, a que se tomen esos retos, a ponerles problemas y que ellos vean cómo solucionarlos, ¿no? La memorización, digamos, de contenidos. De contenido, al final, hoy día es irrelevante, ¿no? ¿A quién importa cuál es la capital de qué país si lo puedes poner en Google en un segundo, ¿no?
Al final es mucho más... Sí, si no tiene un propósito para algo Exacto. que quieres Para resolver, solucionar algo, ¿sí? O que por alguna razón lo tienes que conocer. Y lo que sí te les diría sí es importante, por ejemplo, exponerlos a las tecnologías mucho más temprano, ¿no? Y que las tecnologías, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, empezaba Google, ¿no? Y al comienzo era como que no, Google es algo que no puedes utilizar, ¿no? Si puedes googlear la respuesta a un examen, la pregunta fue la equivocada, ¿no? Claro. O sea, ese es el tipo de cosas que tenemos que Tienes que cambiar tu examen pensar, y ¿no? tus preguntas. Es lo mismo pasa que ahorita con ya ChatGPT, ¿no? Quiere Quiere decir que no debes hacer eso. Ahora estamos añadiendo un nivel de complejidad con lo de ChatGPT, ¿no? Totalmente. Pero la pregunta va a ser, hoy día va a haber mucha resistencia y, a ver, el paso uno es que los colegios tienen que entender bien ChatGPT, ¿no? En este caso, para después poder decir ya cómo enseñamos el uso de ChatGPT, cómo optimizamos la enseñanza apalancando las herramientas como eso, ¿no? Y eso seguramente se viene y eso es algo que tienen que cuestionarse los directores de escuelas y demás, ¿no? Pero sin duda, a ver, de nuevo, yo más que fomentar el emprendimiento, inclusive en universidades y demás, es fomentar aprender y aprender a ser líderes, ¿no? Y no ser como una persona que simplemente ejecuta lo que bajo un lineamiento muy claro, ¿no? Es poner a los alumnos en contextos complicados para que ellos traten de solucionar esos problemas complicados y aprendan, ¿no? Y fomentar mucho el trabajo en equipo, que se lleven problemáticas de la vida real en un ambiente controlado como una escuela, ¿no? Como el llevarlos a que fracasen, a que fallen, a que se lleven una mala experiencia, es parte de lo que te puede dar un colegio, ¿no? O sea, al final del día es exponerte a eso en un ambiente controlado para que para que te pase menos en el día a día, o si te pase, ya estés acostumbrado, ya sepas cómo levantarte de ese tropezón y salir adelante, ¿no? Platícanos de algún tropezón que hayas tenido. Lo que dice es música para mis oídos, porque es exactamente, o sea, estoy de acuerdo exponencialmente, porque le robas al alumno tantísimo cuando le das instrucciones específicas y que si no lo hace exactamente así, ya está mal, ¿no? Tache. Y en lugar de empoderarlos con esta es la problemática o el objetivo y que ellos pues vean cómo lo van a resolver, ¿no? Y de cuándo, de qué elementos se pueden agarrar para hacerlo, que puede ser la tecnología, ¿no? A mí lo que me gustaría que nos platicaras de algún tropezón, porque finalmente algún reto que hayas tenido, ¿no? Finalmente el emprendedurismo significa eso, o sea, todo el tiempo. Un reto tras otro. Es un reto tras otro y una caída tras otra. Y hay veces que dices, me levantaré el día de hoy. Pero algo que te haya ayudado para llegar a donde estás hoy. Sí, y como dices, Tere, o sea, esto es algo del día a día, ¿no? Es parte de lo que te enfocas y siempre hay problemas y algunos más grandes de otros, algunos que te parecen más importantes, ¿no? A ver, de los primeros tropezones, nosotros cuando iniciamos esta aventura con Cometa partimos de un modelo de factoraje, ¿no? Al inicio, de una tercerización de cobranza. Esto basado un poco en algo que sucedió en Brasil, ¿no? Viendo un poco cómo se había movido el mercado en eso con una empresa que se llama Isaac y en paralelo con otra que se llama EducBank, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que el mercado mexicano era distinto, ¿no? Pero habíamos trabajado meses de ese lado para darnos cuenta que el mercado pedía algo distinto, ¿no? El mercado no pedía una tercerización de cobranza, el mercado no pedía un factoraje. Al final en México, a diferencia y acá hay temas regulatorios, ¿no? En Brasil tú te puedes pasar todo el año sin pagar la colegiatura y no puedes sacar a tu hijo, ¿no? En México son 3 meses, entonces en México puedes cobrar recargos, o sea, hay otros mecanismos de defensa para el colegio, que muchas veces acá yo escucho, ¿no? Como que los colegios te dicen, no, pero es que en verdad no nos dificulta todo el gobierno, y sí es verdad, pero en otros países es mucho más severo, ¿no? O sea, y por eso es que existen esas soluciones, ¿no? Nosotros lo que tuvimos que hacer ahí fue, en un momento, o sea, freno de mano para atrás, ya cambiamos de modelo, cambiamos nuestra propuesta de valor, y hoy día eso fue un primer tropezón, pero al final lo importante son tropezones, pero al final del día son aprendizajes, ¿no? Totalmente.
con tal de llevar esa mentalidad en positivo, de llevarte aprendizajes y demás, y llevarte a fallar para después poder tener, digamos, más éxito es súper importante, ¿no? Pero sí, así como ese problema, tenemos problemas menores, mayores, todas las semanas y tenemos el privilegio de todos los días aprender y mejorar, ¿no? Y el día que dejemos de aprender y mejorar es el día de que Cometa sea una empresa obsoleta, ¿no? Entonces, mi esperanza es que nunca lleguemos a ese punto, ¿no? Claro. Pues con eso cerramos, con ese último pensamiento. Te agradecemos mucho. En la parte de abajo de nuestro canal en YouTube podrán encontrar la página de Cometa y saber más sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Andrés. gracias, Tere. Muchísimas gracias, Nat. Súper emocionado por estar acá y compartir un poco lo que llevo aprendiendo en estos años. Gracias. Gracias.